Sí, amén. Dios bendiga a mis amados hermanos donde quiera que se encuentren, pero todos poniendo mucha atención porque Dios está hablando a través de sus ministros. Yo bendigo a cada uno de ellos, bendigo a mi hijo Héctor Wong, bendigo a Juan Carlos que va para allá, para Monterrey, donde van a tener un congreso de mujeres ahí con el pastor Eliud, al cual bendecimos, amén. Y bendecimos a cada ministro, amén, de esta casa, amén, que nos edifican. Yo doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Sí, amén, gloria a Dios. Bueno, tomando un poquito de lo que hablaba nuestra hermana, mi hija Alejandra, porque también es mi hija, la bendigo, esposa del pastor Juan, amén, los bendigo. Amén, tomando un poquito de esto y también un poquito de lo que habla mi hijo Héctor Wong, hablando acerca de no buscar la gloria de los hombres, amén, sino buscar la gloria de Dios, o sea, que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Eso es lo que debemos de nosotros estar buscando, porque sí, es verdad que hay una estima, amén, entre los hombres, ¿sí? Cuando se busca lo suyo, amén. Entonces buscamos la gloria de los hombres y así nos sentimos nosotros muy estimados según el mundo, ¿sí? Así podemos tener una alta estima o a veces podemos tener una baja estima, pero según el mundo, ¿sí? Y luchamos, amén, y obviamente que es válido porque tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, los que tengan la posibilidad, amén, de estudiar, gloria a Dios, amén, pero nosotros ya no andamos conforme al mundo y no andamos buscando la gloria o la estima del mundo. Ahora estamos buscando, amén, ser estimados por Dios, amén, estar en esa estima a la cual Él nos ha elevado, amén, porque Él nos ha elevado a una gran estima. Dice Isaías 43, y lo he repetido, yo lo he dicho, amén, bueno, lo he tomado y he enseñado algo de esto, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, ¿sí? A los ojos de Dios nosotros podemos ser muy honorables, amén, y de muy alta estima, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hombres dio por nuestra vida, amén, es decir, dio profetas, dio naciones, entre ellas Israel, amén, es un regalo para las naciones, de donde nace el Mesías, donde fue la promulgación de la ley, amén, el pacto, amén, los profetas que nos trajeron esta palabra, claro, el Espíritu Santo por medio de ellos los inspiró, amén, para traernos esta palabra, y muchos de ellos murieron, amén, por traer esta palabra, por hablar de parte de Dios, amén, y por encima de todos nos dio a Jesús. Entonces, si el Padre dio a Jesús por mí, si el Padre dio a Jesús por tu vida, amén, hablando de cada uno de nosotros, bueno, entonces yo soy de alta estima, amén, yo soy muy honorable a sus ojos, ¿sí? El problema es, amén, el problema es que vamos a sentir rechazo del mundo, amén, porque el que se constituye amigo del mundo, ¿sí?, entonces se hace enemigo de Dios, y viceversa, el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo, amén.
Entonces ahí está la disyuntiva. Amén. ¿Con quién me identifico? ¿Sí? ¿Me identifico con el mundo? Bueno, entonces yo voy a buscar el aplauso, la aceptación, voy a buscar el compañerismo que el mundo me puede dar, y yo me voy a sentir muy estimado, amén, por mis amigos, por aquella gente que celebra una cosa, celebra otra según su manera, amén, o según el mundo. Entonces yo me estoy haciendo enemigo de Dios, amén, pero me estoy constituyendo amigo del mundo, ¿sí? Y esto puede suceder aún con nosotros los cristianos, amén. Yo no quiero decir que no convivamos con el mundo, pero que aquellos con los cuales convivimos, que ellos se vuelvan a nosotros como hijos de Dios, porque somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús, como si Dios rogase: reconciliar a través de nosotros, reconciliaos con Dios, amén. Y no que el mundo nos gane, amén, nos arrastre una vez más, o que querramos la gloria de los hombres y querramos también la gloria de Dios, amén. No se puede y no se vale, amén, porque Dios es muy claro, muy definido, amén. O nos constituimos amigos del mundo y buscamos la gloria o la aceptación o la estima del mundo, amén, o buscamos la estima, ¿sí?, de Dios, y para Él ya fuimos de alta estima y muy honorables, amén. Pero tenemos que andar en sus caminos, amén. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Hay gente, hay quienes dicen que están en un alta estima para con Dios, pero no se congregan, que están en muy alta estima para con Dios, pero hacen lo que quieren según les dicte su propio corazón, amén. Dicen que están, amén, en alta estima porque levantaron su mano para aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, pero no han recibido a Jesús como su Señor o como aquel que es el que manda, que está sentado en el trono de su corazón y que da el mandamiento de su palabra para que nosotros como sus siervos le obedezcamos, amén. No hacemos lo que nosotros bien nos parece, como decíamos, recordando lo que dice el libro de Josué o de Números, amén, que el pueblo hacía lo que bien le parecía porque no había rey en ese tiempo, amén. Y hoy, aunque tenemos rey y decimos que tenemos Señor, hacemos lo que bien nos parece, amén. Y así nos constituimos nosotros en amigos del mundo, amén, porque no somos obedientes a la palabra, y por no ser obedientes a la palabra, entonces no hay una salvación, porque esa es la condición: recibir a Jesús como el Señor para que Él pueda venir a ser nuestro Salvador. Y como cristianos podemos estar buscando la gloria de los hombres y sufrimos, amén. Sufrimos porque por buscar la gloria de los hombres, amén, y no encontrarla, porque Dios nos cela, nos dice la palabra de Dios, amén. Y pedimos y no recibimos, amén. Buscamos y no encontramos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos sigue amando. Que si Dios ya nos desechara completamente, ¿sabe qué? Se nos darían muchas cosas en este mundo, amén, muchas. Pero el Espíritu de Dios nos cela, amén, para que nosotros, amén, al no encontrar lo que nosotros buscamos para suplir, amén, a nuestros caprichos,
amén, entonces nos volvamos a Él, amén, donde vamos a encontrar esa paz, donde vamos a encontrar ese gozo, amén. Y es válido cuando nosotros recién empezamos a conocer del Señor, desconocemos muchas cosas conforme al reino de los cielos, amén. Y por desconocer muchas cosas, nosotros procuramos todavía las cosas del mundo, pero Dios nos tiene paciencia en la medida que nosotros también somos diligentes para buscarle, amén, para ser obedientes, amén, para buscarle en su palabra, buscarle por medio de la oración y no dejar de reunirnos, amén, como muchos tienen por costumbre, amén. Y así es como Dios va a venir a nuestro encuentro, amén. Hoy nos enseña algo, el día de mañana nos enseña otro poco, y aquello que nosotros teníamos como bueno y correcto según el mundo, lo empezamos a dejar. Ahí es donde el Señor nos empieza a bañar, a limpiar de todo lo que venimos arrastrando del mundo, amén. Y así nos constituimos en amigos de Dios en la medida que nosotros lo deseemos, lo anhelemos, amén. Entonces nosotros, amén, cuando queremos que Dios sea glorificado, porque a lo mejor se ha glorificado, amén, en algunas cosas en nuestras vidas, pero Él se quiere seguir glorificando cada vez más y cada vez más, y esto se logra en la medida que nosotros, amén, nos arrepentimos de todas aquellas cosas que nosotros teníamos como buenas, pero delante de Dios no eran correctas, amén. Entonces así es como nosotros, amén, llevamos más gloria para Dios. En la medida que nosotros crecemos en el Espíritu, ahí es donde Él es glorificado. Dijo nuestro Señor Jesucristo, más bien el Padre le dijo a el Hijo en el capítulo 12 del libro de Juan, del Evangelio, le dijo: yo me he glorificado en ti y lo haré aún más. ¿Por qué? Porque iba a ir a la cruz. Se había glorificado porque había sido obediente en todo su caminar a sus palabras, amén. Pero todavía se iba a glorificar más porque iba a venir una humillación, amén, terrible, ¿sí? Esa humillación era la cruz, amén. Se iba a ser maldito para así bendecirnos a nosotros en gran manera, amén. Por eso es que nosotros, amén, cuando nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, amén, ahí es donde Dios empieza a tomarnos en alta estima, amén. Si no hay arrepentimiento y no hay obediencia, amén, el Señor no nos puede tener en alta estima, ni somos honorables delante de sus ojos, amén. No, nos estamos engañando. Por eso hay que ser muy obedientes a la palabra. Por eso debemos también ser muy obedientes a nuestras autoridades, amén, porque por medio de ellos que velan por nosotros, que nos traen el alimento, que nos bendicen, amén, bueno, son autoridades delegadas por Dios, ¿sí? Son autoridades delegadas por Dios, y aún estemos en una iglesia donde parece lavadora, amén, donde las cosas, amén, no son muy aceptadas por nosotros, y aún con la palabra, amén, no está muy bien fundamentada porque hay excesos, amén. Pero bueno, ahí nos tiene Dios y está para cumplir propósitos ahí, contracorriente. Pero no deja de ser una formación para nosotros si nosotros seguimos queriendo agradar a Dios, amén, dejándonos dirigir por la palabra. Y aunque
veamos incoherencias o oigamos incoherencias de parte de el pastor. Puede ser el pastor Matías, puede ser cualquier pastor. No hay pastor perfecto, amén, ni es una justificación para no seguir escalando, para alcanzar una mejor perfección, amén, en la medida que nosotros seguimos siendo obedientes a nuestro Dios, para que Él se siga glorificando, amén, y así nosotros, amén, ser de alta estima, amén, a sus ojos, amén. Él ya hizo todo, amén. Solamente nosotros necesitamos recibirlo, amén. Pero mire, el que es nada y menos que nada, ¿sí? Aquel que no quiere ser obediente a su palabra, no es nada, está en una poca estima a los ojos de Dios, pero probablemente a los ojos de los hombres es de muy alta estima, amén. Hay gente que está en muy alta estima por su economía, hablando de políticos, hablando de gente poderosa, verdaderamente poderosa, amén. Está en muy alta estima en medio de la sociedad, amén. Pero a los ojos de Dios, amén, es gente que aunque ama, amén, pero que no quiere atender a su llamado, está desechada por Él y es menos que nada. Y eso era lo que nosotros éramos en el mundo, menos que nada, amén. Pero Él vino a nuestro encuentro, amén. Él nos vio miserables, desnudos, ciegos, amén, amén. Nos encontró moribundos en nuestras carnes, nos dice Ezequiel, amén. Pero Él pasó delante de nosotros y nos dijo: vive. Ahí vino el Santo Espíritu de Dios, amén, porque nos encontró en un clamor, ¿sí? Y se acercó a nosotros, nos atendió, nos vistió, nos lavó, amén, nos engrandeció, amén, porque eso es lo que hace Dios para con nosotros, para con aquellos que estimamos su palabra, que estimamos y tenemos en gran honorabilidad, amén, los dichos de su boca, y los hacemos nuestros porque por medio de ellos nos enriquece, por medio de ellos la palabra de Dios lo dice, es como jabón de lavadores, amén, es como Él nos atavía y nos engrandeció en gran manera. ¿Cómo nos engrandece? Siendo llamados hijos de Dios, amén, siendo nosotros, amén, hijos de Dios y teniendo un hermano mayor, Jesucristo, amén. Por eso nosotros, amén, debemos de anhelar, amén, que Él sea grandemente glorificado, y por eso Dios nos prueba, para que Él sea más glorificado a través de nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos encontramos aprobados, amén, porque no estamos haciendo lo que nosotros queremos, amén, no hablamos, no pensamos, no queremos hacer nada, absolutamente nada, amén, más que el mandamiento de Dios. En medio de la prueba, amén, yo tengo que atender al mandamiento de Dios, porque este mandamiento me está perfeccionando cada día más y más. Él me sacó de mis complejos, o me está sacando. Él me sacó de mis temores, amén, porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si todavía hay complejos, hay temores, hay deficiencias en nuestras vidas, es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado, amén, del todo, pero en ese proceso estamos, amén, para dar evidencia de lo que Dios puede hacer en uno, en otro, amén, quitando, porque todo eso es más que el enemigo, amén, al cual tenemos que estar reprendiendo. Yo recuerdo en esos complejos, amén,
porque Dios sabía lo que iba a hacer, pero también Satanás sabía lo que iba a hacer con esta vida. Como lo puede saber Satanás, amén. Hemos dicho, amén, debemos de ser conocidos en los cielos, pero también en el infierno, amén. Como se dijo de Pablo, amén. Ciertamente a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, o viceversa. Ciertamente sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, amén. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son? Amén. Entonces, no eran conocidos ni por el Señor, ni eran conocidos por el diablo, amén. Entonces nosotros debemos de ser conocidos por Dios, pero también debemos de ser conocidos por el infierno, amén, por el diablo, amén. Y desde un principio, amén, Satanás sabe lo que Dios, amén, tiene destinado según su propósito, amén, tiene destinado para cada uno de nosotros, amén. Entonces el enemigo va a venir a querer frustrar, y en aquellos complejos terribles, amén, pues se tuvo que luchar y se tuvo que reprender, se tuvo que meter uno en ayuno, se tuvo que meter uno en la palabra y creerle a la palabra, y creerle a la palabra. Y Dios sigue perfeccionándonos, amén. No que ya lo haya alcanzado uno de todo a todo, no, amén. Pero seguimos en esa batalla, pero se hace más fácil en la medida que vamos creciendo, amén. Entonces tenemos que estar tomando los recursos que ya tenemos en Él, amén. Pero Él permite muchas deficiencias, Él permite debilidades, Él permite, hay limitaciones en nuestras vidas para que nosotros luchemos, para que el perfecto amor, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, amén, nos siga perfeccionando, y nosotros dependientes de Él, amén, dependientes de Él, amén. Y en esa dependencia seguramente que si nosotros perseveramos, amén, entonces Él va a hacer su obra perfecta en nosotros, en cada uno de nosotros, amén. Entonces así es como Dios se glorifica en nuestras vidas. No somos de los que retrocedemos porque vemos circunstancias, o a veces también nos las figuramos, amén. En esos complejos yo pensaba que si uno se reía lo estaba haciendo por mí, amén, o que si alguien hacía un movimiento lo estaba haciendo por mí, y todo, amén, porque era un espíritu que ahí estaba atormentando a uno. Pero ya con el tiempo, amén, bueno, ya empieza a entender, amén, que son espíritus que quieren hacernos, que nos tienen en esas debilidades, que nos tienen en esos complejos. Pero ahí se hace fuerte uno en batalla, en la medida que echa mano de este perfecto amor, la palabra. Cristo es la palabra, amén. Y ahí, amén, en medio de todo ello, Dios se glorifica cuando nosotros tomamos estos recursos, amén. Y aunque para el mundo seamos poca cosa, y aunque para la religión y aún para muchos cristianos, amén, nosotros estemos en poca estima, no debe de interesarnos, amén. Nosotros ya sabemos que somos de alta estima y somos muy honorables a los ojos de nuestro Dios, y nosotros debemos de descansar en ello, amén. Y la muestra por encima de todas las cosas, amén, y de cualquier hombre, la tenemos en Jesús, amén. Mírelo usted ahí en la cruz con su letrero, amén, Jesucristo, Rey de los judíos, o algo así. Este es
el rey de los judíos. Amén. Y era el rey de los judíos. Amén. Pero delante de los hombres, amén, pues era un guiñapo, una masa sanguinolenta, ¿sí? Era menospreciable, amén. Era la burla, ¿sí? Pero mire, amén, él se estaba viendo como el Padre lo veía, no como el hombre lo veía, amén. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que el hombre dice, el hombre cómo nos ve, amén. ¿Cómo nos ven los hombres? Amén. No, nosotros debemos de vernos como Dios nos ve, de alta estima y muy honorables, porque costamos un precio altísimo. Costamos la vida del arquitecto y constructor del universo mismo, amén, que se dio, amén. No nos dio un universo, se dio Él por amor a nosotros. Y cuando yo entiendo esto, entonces digo, yo soy de grandísimo valor. Yo tengo que echar mano de lo que Él me ha dado y que es mío. Si yo lucho porque tengo un opositor, tengo un enemigo que va a querer frustrar, amén, mi avance, mi crecimiento, para que Él se siga glorificando, amén, y que el Padre lo permite. Y por eso viene el enemigo a querer frustrar mi avance. Y esas son pruebas, esa es lucha, eso es guerra, eso es la cruz. Pero que si yo persevero, y yo persevero, amén, guardando mi corazón, amén. Y todavía sigo diciendo, aunque el mundo me vea de poca estima, amén, yo me estoy viendo como Dios me ve, de muy alta estima y muy, pero muy honorable, amén. Así se vio Jesús, amén, delante del Padre, amén. O más bien, así lo vio el Padre a Jesús en esa cruz, y ahí se glorificó más, amén. Se había glorificado en todo su caminar, porque fue obediente a sus palabras, a su mandamiento, amén. Pero esa fue la prueba de fuego, amén. Y ahí nuestro Señor fue glorificado en gran manera, que ha venido a ser Rey de reyes y Señor de señores. A veces no se nos hace nada y sufrimos por todo, amén. Pero mire, Él sí que la llevó, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y aún por los suyos fue llevado a la cruz, amén. Y ahí se hizo maldito para bendecirlos. Qué tremendo, ¿no? Todavía bendecirlos. Y hemos hablado acerca de cómo en su primer prédica Pedro, después del Pentecostés, amén, 3,000, amén, se arrepintieron, porque Él les dijo estas palabras: ustedes lo mataron. Y cuando dijo esto, amén, aquellos se compungieron, amén, les dolió haber llevado a Jesús a la cruz. Y 3,000 en esa ocasión se arrepintieron, los mismos, amén, que estaban maldiciendo, haciendo burla, que no vieron nada en Jesús, amén, ahí estando en la cruz, amén, pero Él guardando su corazón, amén, guardando su corazón, amén. Y cuando estos se arrepintieron, amén, el Señor no les reprochó absolutamente nada, los recibió. Ese es el corazón que nosotros debemos de tener para un pueblo que al principio no nos puede entender, pero que en ese caminar, porque estamos creciendo en el Espíritu, amén, y estamos menguando en la carne, amén, empezamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas, porque si Él se dio por amor a nosotros y ahora nos ha hecho
muy honorables, amén, y de altísima estima, ahora también yo me voy a dar, amén. Eso es gloria para Él, amén. Que forme de uno de nosotros o uno de alguien que venga de lo más vil, de lo más menospreciado, amén. Que Dios lo tome, lo forme, amén. Y que ya pareciéndose a Jesús, amén, en esa perfección que se aspira, amén, entonces sea enviado, amén, y también se dé y lo sufra todo, amén, como también Él en sus momentos, en ese crecimiento de niño, amén, ofendió a Dios con sus actitudes de niño, porque no entendía muchas cosas, pero Dios no lo desechó. Y cuando Dios envía, porque ya alcanzó madurez, entonces también se va a topar con niños, amén, y va a escuchar cosas por un lado, va a escuchar cosas por otro lado, pero va a considerar aquellas personas, las va a considerar y va a decir: yo era así y a lo mejor hasta peor, amén. Y uno hace memoria, amén. Uno hace memoria de todos sus disparates como cristiano, amén, pero niño, amén, niño, sí, peleándose por la televisión, cuando se peleaba con la esposa, peleándose por nada, amén. Pero bueno, Dios tuvo paciencia para con nosotros, y gracias a Dios que nos animó y que no nos volvimos al mundo, amén, sino que continuamos en esa perfección que Dios tiene por medio de su palabra, amén, para alcanzar la estatura del varón perfecto, amén. Y a lo mejor no la hemos alcanzado, pero seguimos aspirando a ella, amén, para después que seamos enviados, amén, así también nosotros tengamos paciencia con el que más, amén, hasta que también veamos, amén, cómo crecen, cómo se desarrollan y cómo son formados y después enviados, amén. Entonces nosotros ya no somos del mundo ni andamos buscando la estima, amén, de este mundo, amén, porque eso es abominación delante de Dios. Nos constituimos en enemigos de Dios, amén. Ahora andamos, amén, en sus caminos, y andando en sus caminos vamos a sufrir rechazo. Se nos va a tener en poca estima, se nos va a ver como gente débil, pero nosotros tenemos que sufrirlo por amor a su nombre, sabiendo que a sus ojos somos de muy alta estima y muy honorables. Recuerde lo que dice Primera de Pedro, parece que capítulo 1 o 2, amén. La piedra desechada por los edificadores de la casa ha venido a ser piedra de ángulo, ha venido a ser la piedra principal, amén. Y en eso estamos nosotros también trabajando para venir a ser una piedra que tenga un lugar de preeminencia ahí cerquita del Señor, amén. La piedra desechada por los edificadores de la casa, amén. Así también que nosotros nos dejemos, amén, formar por el Señor, amén, para que estemos ahí cerca de Él, amén, cerca de esa piedra, la preciosa, la que los edificadores de aquel tiempo de la casa, amén, esto es, ministros, sacerdotes de aquel tiempo, amén, la desecharon. Dicen: esta piedra no, amén, esta piedra no sirve. Bueno, pero a los ojos del Señor sí sirvió, amén.
y fue la más preciosa. Amén. La más hermosa. Bendito sea nuestro Dios, que no ve las cosas como el hombre las ve, ni nosotros debemos de ver las cosas, amén, a nuestra manera. Nosotros debemos de ver las cosas con los ojos del Cordero. Amén. Tenemos la mente de Cristo para pensar como Él piensa. Amén. Y nosotros, así como Él, aunque nos desechen por aquí, aunque nos den con la puerta en la nariz o en las narices, amén, nosotros seguimos adelante. Amén, porque siempre habrá quien reciba un mensaje que quiere dignificar, amén, que quiere hacer honorable y de muy alta estima aquellas almas que reciban el mensaje, amén, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios es justo de pagar con justos juicios aquellos que menospreciaron a Él en su tiempo, amén, y no se arrepintieron, como también hoy en día se le sigue teniendo en poca estima, amén, y se le sigue teniendo a aquellos hombres que Él ha dado como regalos, como fueron los profetas en el tiempo antiguo. Dios sigue levantando hombres conforme a su corazón, amén, para enviarlos como regalos. Pero si aquellos no reciben, amén, ese mensaje que es para dignificarlos, amén, es para hacerlos honorables y de muy altísima estima, amén, entonces también Dios viene con sus juicios, amén, viene con sus juicios, y llegará el día en que clamarán a Él y Dios no los escuchará. Amén. Si estamos en el día aceptable, si estamos en el día de salvación, amén, atendamos, amén. Y si nosotros hemos sido dados como un regalo, pues tenemos que estar intercediendo, amén, porque tienen que ser atados todos esos espíritus que gobiernan nuestra ciudad. Mire, Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela, y también así lo dice el Salmo, amén, deja a tu padre, deja a tu madre, y está hablando de dejar las costumbres idolátricas, amén, porque Abraham era un idólatra, amén, que estaba rodeado de su misma familia idólatra, amén, y era una influencia, amén, aquella idolatría, amén, como cuando usted entra a un lugar, se respiran atmósferas, amén, ya de espíritus o ya de una paz. Uno puede llegar a una casa donde se respira la paz de Cristo y se siente muy a gusto. Aquellos que vienen atribulados, amén, encuentran un refugio ahí y encuentran mucha paz, pero es para que se les hable la palabra, amén, y la reciban, se arrepientan, porque muchos buscan la paz y ahí los tienes en tu casa, amén, pero no se quieren arrepentir. Y tú dices, no, pues aquí no cabes, amén. Aquí buscas una paz, amén, que tú no quieres tener en tu vida, y vienes aquí a contaminar hasta la casa. Entonces, por eso Abraham salió de su tierra y de su parentela, de su casa, amén, porque seguramente estaba muy arraigado a la idolatría, a la brujería, ¿sí?, en sus padres, en su parentela, que Dios no tuvo que sacar, amén. Y así nosotros a veces tenemos que decirle a uno, ¿verdad?, que no se quiere arrepentir y que es bien recibido al principio, y cuando respira esa paz pero no se quiere arrepentir, tenemos que decirle, pues tú no perteneces a este lugar, ¿sí?, porque tú traes un
una vibra, demonios, amén, que vienen a perturbar esta casa, amén. Entonces, por eso Dios sacó a Abraham. Por eso nos dice el Salmo, deja a tu padre, deja a tu madre, o sus tradiciones, amén, y el rey deseará tu hermosura, amén. Entonces, arrepentido uno se tiene que alejar de amigos. Escúchenme bien, mi amado hermano, mi hermana, mi amada hermana, porque yo sé que le está hablando Dios, amén. A veces no queremos dejar los amigos que son influencia para con nosotros, amén, pero nosotros no somos influencia para ellos. Caemos en el juego de ellos, amén, y nosotros tenemos que dejar esa tierra, esa parentela, amén, ese compañerismo de amigos, amén, donde se hablan cosas sucias, ¿sí? Donde, no sé, corren algún tipo de droga, algún licor, qué sé yo, amén. Y bueno, deje eso, amén, lo que sale de sus bocas, maquinando males, amén. Entonces uno tiene que dejar los amigos, amén. Por eso mire, el profeta de Dios es uno que ama, amén, la soledad, no porque esté solo, sino porque ahí está el Señor con él, amén. Y medita en su palabra de día y de noche, amén. Y medita y medita y medita y ora y ora y bendice y bendice y bendice, amén, porque se aparta de muchas cosas, amén, se aparta. Entonces, y ahí Dios le habla, amén. Y es el mensaje que trae a un pueblo para que sea edificado, amén, para que sea bendecido. Y así nosotros, amén, bueno, también tenemos que tener nuestros tiempos devocionales ahí en la presencia de Dios, amén. Y sabe que se hace un hábito, se hace un hábito. No puede haber un día donde usted no esté delante de la presencia de Dios, porque sabe que algo le falta. Y sabe que en la medida que usted está creciendo, porque se está multiplicando a través de un pueblo que Dios lo ha puesto para dirigirlo, amén, sabe que ha crecido el peso de la responsabilidad y que Dios le va a demandar por aquel pueblo, amén, y que usted debe de tener el pan, usted debe de tener el vino y usted debe de tener el aceite, amén. Como lo tuvo Melquisedec para un Abraham, así también usted debe de tener ese pan, vino y aceite para bendecir a un pueblo, ser cobertura y ese pueblo sea grandemente bendecido, amén. Y así esa red, amén, esa red crezca y crezca, amén, porque tus hijos seguirán siendo tus hijos en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en todas las generaciones espirituales, amén. Tú te estás multiplicando por medio del mensaje, siempre guardando, amén, que se hable el mismo idioma que viene del cielo, porque no se van a levantar Babeles, se va a levantar Sión, su monte santo. Se van a formar esas redes porque se está tomando la palabra que viene del corazón de Dios y se está dando, amén, para restaurar vidas y en su momento esas vidas que alcancen una madurez espiritual también sean enviados, y los hijos que son enviados por medio de estas autoridades, aquellos hijos, amén, donde estos también van a extender sus redes, amén, ministeriales, amén, también vengan a ser tus hijos y cuentes las estrellas si las puedes contar, amén, porque así será tu descendencia, amén. Entonces
vienen esos tiempos de una gran cosecha. Amén. Y bueno, no sabemos exactamente, amén, si ya fue soltado el caballo rojizo de la guerra, amén, pero pudiera ser. Pero si es o no es, amén, nosotros debemos de estar preparados, amén, no menospreciar lo que ya tenemos en Cristo Jesús, porque si nosotros lo menospreciamos, amén, entonces las consecuencias van a ser graves, y ahí no tenemos una estima a los ojos de Dios si lo menospreciamos, amén, habiéndonos dado al arquitecto y constructor del universo. Él nos tiene en poca estima, somos menospreciados por Él, amén, así de feo, amén, porque no son las cosas a nuestra manera, es a la manera de Dios. Él es el que nos favorece y nosotros somos los favorecidos. Y fíjense que grandemente favorecidos, amén, grandemente favorecidos. Por eso el juicio de Dios, amén, seguramente que va a venir para raer toda la tierra en su debido momento. Pero estos son todavía tiempos, amén, donde nos podemos reconciliar para con nuestro Dios. Y solamente, ¿sí?, nosotros muriendo a nosotros mismos. Esto es arrepentimiento, amén, arrepentimiento, y tomar nuestra cruz. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Esto es muerte. Esto es tomar a Jesús como Señor y renunciar a nuestra parentela, el diablo, amén, que era nuestro padre, amén, porque anduvimos en pleitos, en chismes, en contiendas, pero Él nos sacó de nuestra tierra y de nuestra parentela, hablando espiritualmente, amén, para trasladarnos a su luz admirable. Nos tuvo mucha paciencia en todo este caminar y nos sigue teniendo esa paciencia, amén. Pero si nosotros, amén, pretendemos verdaderamente ser obedientes, porque lo hemos tomado como Señor, para que Él sea nuestro Salvador, y todavía, amén, en esa formación, amén, anhelamos un día ser enviados, amén, y enviados por Él vamos a ser efectivos, amén. Él va a dar recursos, Él va a dar, amén, todo lo que nosotros necesitemos para la extensión de su reino, y que el Señor se glorifique y aún se glorifique más. No sabemos por qué tengamos que pasar, amén, ya sea enfermedad, ya sea escasez, ya sea problemas, amén, pero yo voy a confiar en esta palabra y me voy a dirigir por esta palabra, amén. No voy a hacer lo que yo quiera, amén, porque si hago lo que yo quiera, lo que yo quiero, entonces estoy haciendo a un lado al Señor, amén. Estoy haciendo a un lado su mandamiento, y voy a tener paciencia para con aquellos, amén, que me quieren hacer la vida de cuadritos, porque los voy a ver niños, pero voy a orar por ellos, porque de ellos va a tener Dios misericordia, porque Dios oirá mis oraciones, amén. Y así crecemos, amén. Entonces tenemos que dar la lucha en nuestras propias casas, el esposo por la esposa por el esposo, ¿sí? Por los hijos, amén, dar esas batallas, amén. Y mire, seguramente que si nosotros estamos tomando los recursos del cielo para ser de alta estima delante de nuestro Dios, en medio de toda oposición que se pueda levantar, amén, Él lleva más gloria, amén. Y mire, si usted se ocupa en los negocios del rey, trayéndole almas por aquí por allá, también Dios
se va a ocupar de su casa. Y aunque usted lo vea súper difícil, para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero ore por los vecinos, ore por su barrio, ore por su ciudad. Amén. Ore por su propia casa. Amén. Porque el Señor viene. Amén. Yo puedo creer que estamos en esos tiempos, amén, donde estará cada vez más y cada vez más vendrán más fuertes. Hablaba de los caballos, amén, de cómo se van sumando, amén, lo que un caballo provocó, amén. Bueno, la guerra, ¿qué es lo que trae la guerra? Carencias, hambruna, la guerra fría. Y créame, estamos en una tercera guerra mundial, ¿sí? Porque estamos en una guerra mundial, pero esa es llamada la guerra fría, donde no se cuenta con recursos de un lado, pero también no se cuenta con los recursos del otro lado, porque no solamente es causar sanciones, amén, para que la economía de uno caiga, sino también aquellos que tienen recursos dicen, bueno, si tú no me das, yo también te doy, o si tú no me vendes, yo tampoco te vendo. Y ahí empiezan las carencias, y ahí empieza la inflación, y ya nuestros salarios no alcanzan lo que antes alcanzaban. En Europa ha subido la gasolina, en Estados Unidos ha subido la gasolina, aquí en México, por causa de sus oraciones para que siga orando, no ha subido, pero que se está subsidiando, amén, se está subsidiando, amén. Entonces el mundo, amén, se está uniendo en bloques, amén, unos para un lado, otros para otro lado, amén. Y al final todos van a tomar una parte, quieran que no, amén. Van a tener que alinearse, ¿sí? Para con un país o para con otro, amén. Pero todo esto, ¿sí?, se está provocando para dar a luz, amén, a un hombre, amén, que ellos están esperando. En una ocasión oí decir, amén, que viniere uno ya de el cielo o ya del infierno, amén. Y cuando se dan esas palabras, seguramente no va a ser del cielo, va a venir del mismo averno, amén. Entonces, para que nosotros temamos, amén, temamos porque el Señor viene, amén, y no quiere que nosotros nos perdamos. Temámosle a Él, amén, y gocémonos por todas estas cosas que están anunciando que nuestro Rey viene y que viene pronto, amén, para que nos definamos, amén, y que mientras estemos aquí, aunque suframos el rechazo, aunque seamos menospreciables y que nos tengan en poca estima, amén, y que se nos deshonre, amén, pero que estemos persuadidos que a los ojos de nuestro Dios somos de alta estima y somos muy, pero muy honorables, amén. Entonces, decidámonos, que buscamos la gloria de los hombres, nos decía el apóstol Héctor, o buscamos la gloria de Dios, amén. ¿Queremos ser amigos de Dios? Busquemos la gloria de los hombres, amén. ¿Sí estuve bien? Bueno, ¿queremos la gloria de los hombres? Nos vamos a constituir enemigos de Dios. ¿Queremos la gloria de Dios? O sea, de nosotros para Él, o ser de alta estima para Él, nos vamos a tener que constituir en enemigos del mundo, amén. Decidámonos, amén, que usted sea de muy alta estima a los ojos de Dios. Es el deseo de mi corazón. Y solamente bien, pero bien arrepentido. Y aunque lo vean como nada, como vieron a Jesús como nada,
pero fue la piedra preciosa, el fundamento de nuestra fe. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, para gloria del Padre. Amén. Y así nosotros, como piedras vivas, amén, siendo Él el fundamento y siendo Él la piedra principal. Él es el alfa, Él es la omega, amén, principio y fin de todas las cosas. Amén. Y así nosotros, amén, en ese cuerpo, en ese edificio espiritual, la suma de piedras vivas, amén, donde el Espíritu Santo y la palabra de Dios han trabajado, amén, para levantar un edificio espiritual y ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Y así nuestro Dios es grandemente glorificado, y así Dios va a hacer grandes cosas a través de su vida. Amén. Porque usted es conocido en los cielos, pero también es conocido en el infierno. Y el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance, como lo hizo con Jesús, lo va a hacer con usted. Amén. No a lo mejor en esa medida como fue con Jesús, pero lo va a hacer, porque no quiere que usted crezca, porque no quiere que usted avance. Amén. Pero usted, si echa mano de esta palabra y es obediente a ella, amén, si echa mano de la oración para que el Espíritu Santo, viéndolo humillado, amén, entonces se derrame sobre su vida, ponga colirio sobre sus ojos, le ponga un querer como un hacer, y usted reconozca que fue por su grande misericordia. Amén. Porque de Él es la obra. Somos la obra de sus manos, para darle todos los créditos, todo el reconocimiento, toda la gloria. Amén. Porque Él lo hizo posible. En el nombre precioso de Jesús, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, y todo reconocimiento sea para aquel que venció y se sentó en ese trono alto y sublime. Amén. A Él la gloria. Sí, amén. Amén y amén. Nos vemos el día de mañana. Dios me lo bendiga. Medite en esta palabra, porque a lo mejor es un poquito compleja, pero seguramente si usted tiene esa hambre y esa sed de la palabra, Dios le va a mostrar esos secretos, amén, que no son para todos, son para los que tienen hambre y sed del Espíritu y de la palabra. Dios me lo bendiga. Amén y amén.